Bien, capítulo de series de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? La serie de tiempo, primero empezaremos definiendo lo que es una serie de tiempo, y es algo que en realidad nosotros ya hemos trabajado antes indirectamente, solamente que no le hemos dado la caracterización de serie de tiempo. ¿Ya? Diremos, en palabras sencillas, que una serie de tiempo es una variable aleatoria que está indexada en el tiempo. Es decir, es una variable aleatoria que yo voy a ir midiendo en ciertos instantes. Por ejemplo, en el proyecto 2, proyecto 1, en el proyecto 1, los datos que ustedes analizaron, que era la temperatura que se fue midiendo en los glaciares, eso corresponde a ser una serie de tiempo, porque es una variable aleatoria que yo fui midiendo en el tiempo. Si mal recuerdo, como algo así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo que lo diferencia del resto de las variables aleatorias que hemos visto? Es que aquí nosotros vemos una evolución de la variable aleatoria en el tiempo. ¿Ya? Y hay ciertos factores que, debidos a la temporalidad de la serie, que nosotros podemos identificar y estamos interesados en caracterizar para entender de mejor forma los fenómenos que podríamos estudiar mediante una serie de tiempo. ¿Ya? Típicamente una serie de tiempo entonces se ve de esta forma, ¿cierto? Tengo básicamente valores aleatorios versus tiempo. Nosotros vamos a utilizar por ahora la notación Z para referirnos al fenómeno aleatorio y el subíndice T1 o T2 o Tn a las mediciones que hicimos en los respectivos tiempos. Es decir, esta corresponde a ser la variable aleatoria medida en el tiempo T1, la variable aleatoria medida en el tiempo T2 y así sucesivamente según tantas mediciones nosotros realicemos de nuestra variable. Respecto a la naturaleza del fenómeno de la variable aleatoria y de cómo midamos el tiempo, podemos tener las siguientes combinatorias. Una serie de tiempo podría ser una variable aleatoria continua o discreta, y el tiempo en el cual la mido podría ser también un tiempo continuo o discreto. Así, por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos una variable aleatoria continua y medida en un tiempo continuo. Aquí vemos los posibles valores que toma esta variable. En la siguiente imagen tenemos tiempo discreto y valores continuos. Aquí los valores que toma la variable aleatoria en el eje X, perdón, eje Y, son valores continuos, ¿cierto? Podría tomar cualquiera de estos valores aquí comprendidos, y los tiempos en los que la estoy midiendo son tiempos discretos. Estoy en el -1, bueno, no necesariamente. Cuando hablamos de tiempos discretos no nos referimos necesariamente a los tiempos 1, 2, 3, 4, 5 o negativos, sino que estoy tomando intervalos regulares en los cuales estoy midiendo el tiempo. En esos intervalos regulares yo podría renombrar la variable temporal y llamarlos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Así que cuando hablamos de tiempos discretos, no hablamos directamente, necesariamente de que los tiempos toman valores enteros, sino que tenemos una subdivisión del espacio donde hemos medido la variable aleatoria. Con respecto a tiempo continuo, valores discretos, el tiempo puede ser continuo, pero mi variable podría tomar valores discretos. Y su gráfica se vería de esta forma. Aquí el tiempo es continuo, pero estos valores son discretos. Así vemos que saltamos del 2 al 1, al 0, al -1 o al -2, y entre esos valores se mueve la variable aleatoria. Y por último, tiempo discreto y valores discretos. ¿Cierto? No, aquí que mi tiempo es discreto al mismo tiempo que los valores que toma mi variable aleatoria son discretos. Cualquiera de estos escenarios podríamos tener. Inicialmente vamos a estar interesados en aquellos casos en que el tiempo es discreto, ¿ya? Para ver una primera instancia de cómo podemos entender o manejar las series de tiempo. Cosas en las que estamos interesados de analizar: modelación, ¿cierto? Lo más importante, nos gustaría poder encontrar alguna fórmula que relacione
o que nos permita determinar cómo es el comportamiento de la serie de tiempo y que eventualmente nos permita hacer predicciones. La modelación tiene que ver también con cómo yo logro caracterizar la serie de tiempo, cómo logro entenderla y cómo puedo plantearla mediante algún modelo matemático. Luego, la predicción obviamente es de interés, sobre todo si es que, bueno, en realidad depende del problema, si es que es de interés el poder predecir los valores de la serie de tiempo. En general, las predicciones son siempre útiles para adelantarnos a hechos futuros. Por ejemplo, las acciones son series de tiempo. Las acciones son valores de la bolsa, ¿cierto? Medidos en el tiempo. Así que tener alguna predicción de algún índice o valor de la bolsa, claramente que es de gran interés porque nos permitiría, por ejemplo, poder realizar inversiones de forma más segura o mediante más inteligencia. Si yo, por ejemplo, aquí supiera que si yo logro plantear un modelo para esta serie de tiempo y el modelo me dice que esto va a subir, entonces yo me abstengo de vender las acciones que compré hasta quizás que el modelo me diga, oye, sabes que esto ya no sube más, así que ahí decido vender. Eso suena muy lindo en papel, pero llevarlo a cabo es muy difícil. En general, el poder predecir el comportamiento de una serie de tiempo no es una tarea sencilla y es muy difícil manejar la incertidumbre que podría generar o que tienen los modelos en general. ¿Ya? El enfoque que vamos a tomar por ahora, no, en realidad que vamos a tomar en el curso, es utilizar una única serie para poder entender la serie en sí misma. Es decir, aquí no vamos a considerar factores ajenos, ¿ya? Lo cual obviamente se cae cuando pienso en valores de la bolsa. Los valores de la bolsa están relacionados con variables exógenas. Entonces, el valor del dólar fluctúa incluso hasta por las eh, decisiones políticas del gobierno, como hemos visto últimamente, según las encuestas presidenciales. Incluso ese tipo de cosas pueden hacer que se afecte el dólar. Obviamente se va a ver afectado también por sucesos que pasen en otros países, Estados Unidos principalmente, y así, ¿cierto? No es una variable que dependa únicamente de sí misma. Entonces yo no puedo, o sería muy ingenuo, tratar de predecir el valor del dólar mirando únicamente los valores del dólar antiguos, ¿ya? Así que en caso general, los modelos son complejos, ¿cierto? Son difíciles de manejar. Por eso, primero vamos a partir con lo más sencillo, pensando que únicamente contamos con nuestra serie de datos para poder realizar estudios de esta misma y para eventualmente poder realizar predicciones. Uno siempre debe, y uno que está, cuando está interesado en analizar alguna serie de datos y hacer algún estudio, proponer algún modelo, lo primero, primerísimo que siempre debemos hacer es un análisis gráfico, ¿ya? No cuesta nada graficar la serie de tiempo para poder identificar eh, características básicas de esta serie que obviamente nos van a dar a nosotros información sobre cuál debe ser el mejor modelo para esta serie. Lo primero que debemos hacer, o cosas que podemos hacer en realidad, aquí esto no necesariamente va en orden, podemos detectar posibles valores outliers, ¿cierto? Que son estos valores atípicos que se dicen del comportamiento, uy, me faltó, el comportamiento medio de los datos, ¿cierto? Podríamos detectar, por ejemplo, valores posibles outliers. Los outliers a veces son de interés y a veces no. Por ejemplo, si que estoy viendo una serie de tiempo que me muestra a mí los temblores de nuestro país, por ejemplo, yo sé que obviamente esto lo tengo que medir en una localidad. Por ejemplo, pongo un sismógrafo, creo que se llama, en cierta zona y veo qué es lo que me muestra el sismógrafo. Entonces el sismógrafo, por lo general, debería estar aquí mostrando muy poca actividad y cuando hay un temblor, ¡pum!, esto salta. Entonces yo podría pensar que a lo mejor estos son datos outliers, pero en realidad es lo que yo estoy interesado en conocer.
¿cierto? ¿Cuándo podría haber un temblor o cómo yo podría modelar una serie de este estilo? Entonces, detectar outliers para entender qué es lo que son y qué tan importantes son. Podríamos también detectar variaciones cíclicas o estacionarias, ¿cierto? Que son de interés en el gráfico, o sea, en nuestra serie de datos. Por ejemplo, si es que yo estoy viendo la actividad económica de la ciudad de Iquique, ¿cierto? Podría ver aquí las ventas por mes, ¿ya? Entonces aquí voy a tener, no sé, por ejemplo, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre, como es medio turístico, puede que suban un poco más las ventas. Septiembre, octubre, noviembre, aquí diciembre, enero, febrero, algo así. Y esto debería bajar y después volver a subir al próximo año. Como Iquique es una ciudad turística, por lo general en periodos estivales aumenta mucho la actividad económica. Entonces, en una serie de este estilo, yo ya, podría observar un comportamiento cíclico, ¿sí?, de esta serie, algo así. Que cada cierto periodo de tiempo se empieza a repetir el comportamiento de mi serie. Eso es lo que nosotros conocemos como entonces variaciones cíclicas. En el gráfico de la temperatura que vimos, por ejemplo, si yo tomo la temperatura cada cierta hora durante el día, eh, claramente, a medida que aumenta la hora, empieza a aumentar la temperatura, y una vez que llega la tarde, empieza a disminuir la temperatura, ¿cierto? Así que las temperaturas tienen, ¿cierto? Durante un día, tienen este comportamiento cíclico. Podría detectar yo también tendencia en una serie de datos para saber si que estaba al alza o a la baja. Eso por lo general es sencillo de identificar, ¿cierto? Simplemente voy viendo si es que mi serie de tiempo va aumentando con el tiempo o va disminuyendo. Y por último, una característica importante que se llama homocelasticidad. La homocelasticidad tiene que ver con el comportamiento de la varianza alrededor del tiempo, digo, a lo largo del tiempo. Si es que la varianza se mantiene relativamente constante, por ejemplo, tengo una serie que hace esto, entonces yo veo que la variabilidad a lo largo de la serie es más bien pareja, entonces hablo de un periodo homocedástico, digo, una serie homocedástica. En cambio, si mi serie de tiempo hiciese algo así, ok, similar, similar, y después algo así, y después vuelve así. Entonces yo aquí noto que hay sectores donde la varianza es pequeña y otros sectores donde la varianza es grande. ¿Cierto? Tengo mayor variabilidad, mayor volatilidad de la serie también, que se le llama. En este caso, la serie no es homocedástica, sino que se le llama heterocedástica. Bien, todos esos factores son importantes identificarlos cuando yo observo una serie de tiempo, porque como había mencionado más adelante, me van a permitir a mí tener una mejor idea de qué modelo proponer para nuestra serie de tiempo. Y bueno, nosotros vamos a partir con una cosa que se llama modelos ingenuos, que son los más sencillos que yo podría plantear para una serie de tiempo, y luego vamos a ir proponiendo modelos más complejos y más ricos matemáticamente, ¿ya? A estos modelos, aún así, van a ser modelos sencillos dentro de lo complejo que podría ser un modelo, ¿cierto? Pero dan la base para poder formular más adelante algún modelo más completo y que pueda incorporar todas estas características. Tengo aquí algunas imágenes para complementar lo anterior. Aquí, por ejemplo, tengo un gráfico donde tengo una serie en donde se identifican valores atípicos, ¿cierto? El comportamiento central de los datos, yo noto que está en esta banda, pero aquí tengo algunas observaciones que de vez en cuando se escapan de mi serie.
Aquí tengo una serie donde no podemos notar cierta periodicidad, perdón, de nuestros datos. Vemos aquí un comportamiento que se va repitiendo en el tiempo. Aquí tiene cierta ciclicidad. Aquí vemos, por ejemplo, una serie que tiene tendencia, esta va una serie que va al alza, es decir, la media, por ejemplo, si es que yo tomo este trocito y veo cuál es la media, después tomo este trocito, veo cuál es la media, y así en este trocito aquí, la media va acá, veo que la media en general va aumentando con el tiempo. Podría incluso yo tomar aquí una regresión lineal en función del tiempo para predecir mi serie. Eso es algo usual. Y aquí tenemos un ejemplo de una serie heterocedástica, es decir, que la varianza no es constante en el tiempo. Aquí en este trozo, por ejemplo, yo esto puedo pensarlo como que mi serie está comprendida entre estas bandas. Luego en este otro trocito, la serie como que está más escapada, y aquí está mucho más escapada. Es decir, las bandas donde se mueve la serie cada vez es mucho más grande. Por eso, aquí se habla de heterocelasticidad. Es decir, la varianza no es constante en el tiempo. No sé si dudas o consultas de esta parte. Creo que la clase de hoy va a ser un poquito cortita. Ah, cierto, les voy a subir un apunte del cual estoy sacando esta información para que lo tengan a mano y puedan profundizar un poco más en estos conceptos. ¿Ya? Bien. Primer modelo que vamos a ver, que se llaman modelos ingenuos, son modelos que carecen de un contexto o un planteamiento teórico profundo, son más bien una propuesta o una idea de cómo podríamos nosotros abordar este problema, y más bien son reglas heurísticas, es decir, no, como les dije, no se pasó por algún proceso matemático que nos permitiera deducir este modelo, sino que alguien simplemente dijo, mira, podríamos aproximar los valores de tal forma, y así se hizo. ¿Sí? Por eso se le llaman modelos ingenuos. Ahora, si bien son modelos ingenuos, puede sonar algo peyorativo el nombre. La verdad es que son modelos útiles que nos permitan a nosotros poder obtener información básica acerca de las series de tiempo, ¿no? En general, este fue un comentario que me hizo un profesor hace mucho tiempo. Todos los modelos en general son malos, pero algunos son útiles, ¿no? Ese es el enfoque que le vamos a dar nosotros a los modelos ingenuos. Bien, primer modelo entonces, modelos de suavizamiento exponencial. Diremos que tenemos una serie de tiempo discreto, z1 a zn, la cual supondremos por ahora que no tiene tendencia, pero que tiene un comportamiento irregular, es decir, se ve algo así como, no, ningún otro gráfico me sirve, se ve algo como, se ve algo de este estilo. Es decir, es aleatoria, pero no tiene tendencia. O, dicho de otra forma, la media de esta serie es constante en el tiempo. Eso se evalúa únicamente de forma visual. Si nosotros vemos que la serie está pegadita o oscila alrededor de cierto valor, nosotros podemos afirmar que la media es constante, ¿no? O que la tendencia es igual a cero. Además, el comportamiento, si bien es aleatorio, se ve homogéneo alrededor, a lo largo del tiempo, ¿ya? Supondremos por ahora que nuestra serie tiene este tipo de comportamiento, ¿ok?
Así que, si estamos interesados en predecir, utilizaremos como predicción un promedio ponderado de los valores pasados. ¿Ya? Es lógico, o sí, bien digo, es lógico pensar que si yo quisiese predecir el siguiente valor de mi serie, el valor n más 1, yo la única información con la que cuento son los valores anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, el que mayor información me aporta, puedo pensar, es directamente el valor anterior. ¿Ya? También me aporta información el valor anterior, es decir, el n-2, ¿cierto? Pero ese me debiese aportar menor información que el valor n-1. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de poder predecir mediante este suavizamiento exponencial. Es decir, que mi próxima predicción va a ser igual a un promedio ponderado de mis últimas realizaciones de mi variable aleatoria, es decir, de mis últimas observaciones. ¿Ya? Y este promedio ponderado le va a dar mayor peso a las observaciones más recientes que aquellas que están más lejanas en el tiempo. ¿Ya? Eso es algo muy usual en las variables, en las series de tiempo, ¿cierto? Si yo quiero predecir qué es lo que va a pasar acá, por ejemplo, el próximo paso de mi serie, lo que más me aporta información es lo reciente. Lo que pasó hace mucho tiempo ya no tiene sentido, no me va a aportar mucha información. Incluso algo tan volátil como el dólar, por ejemplo, si es que yo quiero predecir el valor del dólar, no sé en cuánto estaba, ahora creo que estaba a 800 y algo, lo más probable entonces es que el valor de mañana del dólar esté alrededor de también los 800 pesos. ¿Cierto? No me sirve la información de hace un año atrás, que a lo mejor estaba a 700 pesos. ¿Cierto? Eso no me va a entregar información acerca de el valor de mañana. Lo más cercano, lo más probable es que esté cercano al valor de hoy o al valor de ayer o anteayer. Bien. Entonces, estos pesos, estas ponderaciones que le vamos a dar al promedio, lo vamos a hacer de forma que decaigan geométricamente. Es decir, vamos a considerar algo de este estilo. Primero, vamos a definir el nivel medio de la serie, este valor, como este promedio ponderado. Vamos a coger un valor alfa entre 0 y 1, entonces vamos a coger nuestro comportamiento medio, o nivel medio, como alfa veces el valor actual, ¿no? Más alfa por 1 menos alfa veces el valor anterior, más alfa por 1 menos alfa veces al cuadrado, el valor anterior, y así sucesivamente, hasta cuantos datos tengamos. ¿Ya? Luego definiremos que la predicción del paso n más k, es decir, la predicción en el instante n más k, aquí perdón, creo que me faltó anotar algo. Pero, a pesar de que me quedó desordenado. Pero lo que quiero decir, y si está acá, es que la estimación de mi próximo valor de la serie, es decir, aquí esto se lee de la siguiente forma: tengo mi serie de tiempo en el tiempo n, por lo tanto la predicción al siguiente paso, es decir, a un paso, o que también lo podemos anotar como la predicción del tiempo n más 1, va a ser el valor estimado de la serie en el instante n más 1. Por lo tanto, mi predicción a un paso va a ser alfa veces el último valor de mi serie, ¿cierto? El último valor que yo conocí de mi serie, más alfa por 1 menos alfa, el valor anterior, por alfa por 1 menos alfa cuadrado, por el valor anterior, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, esto es lo importante. Este modelo de suavizamiento exponencial me dice a mí directamente que mi nueva observación, o mi valor predicho, va a ser este promedio ponderado de mis observaciones anteriores.
Ahora, esto mismo yo lo puedo representar de una forma más compacta, de esta forma, considerando, fíjense que, a ver, este valor, si yo escribo quién es la aproximación o la estimación de z del tiempo t-1, entonces z voy a dar como t-1, según mi modelo de suavizamiento exponencial sería alfa veces el valor actual de la serie para t-1, es decir, voy a anotar este gorrito al principio para señalar que este es el valor estimado, y si no tiene gorrito es el valor real. Entonces, el valor estimado del tiempo t-1 sería alfa veces el valor real de t-1 más alfa por 1 menos alfa veces el tiempo de t-2, y así sucesivamente, ¿no? Más alfa por 1 menos alfa al cuadrado z de t menos 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces yo me voy a aprovechar de esta estimación del tiempo anterior para mi nueva estimación, porque fíjense que si esto lo multiplico por 1 menos alfa, si multiplico por 1 menos alfa, aquí me va a quedar un 1 menos alfa, esto me va a quedar al cuadrado, este 1 menos alfa, y este 1 menos alfa aquí me va a quedar al cubo, es decir, me va a quedar exactamente esta parte de acá. Por lo tanto, para mi nueva estimación, lo único que me faltaría sería sumarle este término que está siendo sumado aquí. Y de esta forma entonces, yo obtengo una forma iterativa de cómo puedo escribir las próximas aproximaciones o estimaciones a partir de las estimaciones anteriores. Por lo tanto, yo puedo hacer mi suavizamiento exponencial únicamente prediciendo o calculando la predicción del primer elemento y luego utilizando esta fórmula para el resto de los elementos. ¿Algunas observaciones de esto? Los pesos alfa sub i decaen de forma geométrica, ¿cierto? Yo por la suma geométrica aquí puedo demostrar que esto en efecto es igual a 1, así que los pesos suman todos igual a 1. Obviamente cuando la serie no es infinita, que nunca va a tener una serie infinita, sino que vamos a tener series finitas, entonces esta suma no la vamos a realizar completa, sino que en realidad va a ser aproximadamente igual a 1, porque no vamos a tomar todos los términos. Así que los pesos no van a sumar necesariamente 1. Y segunda observación, que si utilizamos las ecuaciones anteriores, podríamos construir una nueva serie compuesta únicamente por los valores predichos. Es decir, vamos a tener por una parte la serie original, supongamos que era algo así, y mediante el suavizamiento exponencial vamos a tener una serie predicha. Algo así. ¿Sí? ¿Ya? Que va a corresponder a ser justamente estos valores. Ahora, como les dije, aquí yo podría construirme toda esta serie de predicciones únicamente prediciendo el primer valor y luego utilizando esta fórmula para el resto de los valores. Por lo tanto, es muy importante y primordial el saber cómo estimo el primer valor, porque la primera predicción la voy a realizar únicamente con la primera parte de la serie. Entonces, tengo en general dos opciones de hacer esto. La primera es no estimar el primer valor, sino que reemplazarlo directamente como el valor real.
que es la más sencilla. Es decir, el primer valor no lo voy a predecir, sino que voy a utilizar directamente el valor real. Y otra opción es tomar la primera estimación como el promedio de las primeras observaciones. Podrían ser las primeras 5 observaciones, las primeras 10. Eso queda a criterio de quien está utilizando el método. A veces se habla algo así como el 10% de la serie, utilizarlo para predecir el primer valor. Es decir, tomo esta serie, por ejemplo, tomo el 10% de los primeros datos, los promedio, y con eso obtengo entonces la primera estimación. Todo esto es lo que vamos a llamar nosotros como suavizamiento exponencial simple. Y esta constante alfa, que hemos utilizado hasta el momento, se va a llamar constante de suavizamiento. Antes de pasar aquí, quiero ver un ejemplo. Voy a ir aquí a un ejemplo que tengo acá. Muy bien. Supongamos que tengo los siguientes valores. Aquí para ciertos meses, tengo aquí en esta categoría mes y año. Supongamos que me di alguna característica todos los meses y aquí la tengo anotada. Entonces, primero análisis gráfico. Veamos cómo se ve esta serie. Quiero hacerle una parte de tan abajo. Bien. Primera observación, la serie pareciera no tener tendencia, ¿cierto? Va a estar oscilando alrededor de un valor central. Y tiene un comportamiento más o menos homogéneo, ¿cierto? Es decir, la varianza no parece ir cambiando con el tiempo, así que cumpliría los requisitos que estamos pidiendo para lo que es el suavizamiento exponencial. Bien, veamos cómo se ve entonces un suavizamiento exponencial para esta serie. Entonces, dijimos que el primer valor nosotros podríamos obtenerlo directamente como el primer elemento de la serie, o podría ser también un promedio de los primeros valores de mi serie. Lo que sean los primeros 5 o 6 valores. Eso sería una estimación para el primer valor estimado de mi serie. ¿Bien? Luego, para el resto de los valores, yo necesito definir algún valor alfa que vamos a utilizar. Podría ser 0,1 por decir un valor por hora. Así que, lo que me decía a mí el método de suavizamiento es que los valores estimados los voy a escribir como alfa veces el valor real más 1 menos alfa veces el valor estimado anterior. Es decir, esto sería alfa veces el valor real más 1 menos alfa veces el valor anterior que está cargado. Puse alfa. Y como quiero copiar esto, no quiero que vaya cambiando el valor de la celda alfa, así que voy a fijar esto por aquí. Esa sería entonces la predicción, según este modelo, para el mes de febrero del primer año. Esto dice año 1 porque después esto se repite en enero febrero para un año 2. Así que si repito esta fórmula, aquí voy viendo entonces cuáles serían los valores de mi suavizamiento exponencial.
Obviamente esto va a estar ligado al valor de alfa que yo escoja. Podría escoger otro valor, 0,2 por ejemplo, y va a cambiar mi serie. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo se vería esta serie comparada con esta? Ahí estaría entonces en naranjo la serie realizada por el suavizamiento exponencial. Y vemos por qué recibe el nombre de suavizamiento exponencial, porque la serie resultante es mucho más suave que la serie original. La serie original tenía un comportamiento más, ¿cuál es la palabra? Más volátil, y la serie suavizada tiene un comportamiento más parejito. ¿Ya? Así que, por ejemplo, esta serie me podría servir a mí para detectar los valores o la media de mi serie original. ¿Qué pasa si yo voy aumentando el valor de alfa? Si aumento el valor de alfa, mi serie se empieza a parecer más al original. Nuevo 0,1. Tengo exactamente la serie original. Pero eso no es obviamente lo que uno desea. Déjame ver si hice esto. Tiene que ser todo. ¿Qué hiciste bien? Ok. Eso, primero entonces, visualización de cómo se vería esta serie. Déjame revisar si que estoy bien aquí. Sí. Aquí me equivoqué aquí porque puse que esto era igual al valor actual más el valor predicho anterior. Pero aquí me equivoqué porque es el valor predicho a un paso en el tiempo t es igual a alfa veces el valor t real más 1 menos alfa veces el valor estimado para el tiempo t desde el tiempo t menos 1. Aquí recordemos que esto se lee de la siguiente forma. Por eso aquí la nomenclatura. Este es el valor estimado a partir del tiempo t a un paso, y este es el valor estimado a partir del tiempo t menos 1 a un paso. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la estimación de z al tiempo t, porque del tiempo t menos 1 yo predigo a un paso, así que esta es la predicción del tiempo t1. Por lo tanto, aquí debo corregir en lo que estaba haciendo. Sí, por eso me llamaba la atención estos valores. Esto sería, entonces, alfa veces el valor real anterior más 1 menos alfa veces el valor predicho. Y así es la serie. Sí. Ahora sí, ¿qué pasa entonces si voy variando alfa? Claro, ahí sí. Porque se supone que cuando yo considero alfa igual a 1, obtengo la misma serie pero desfasada en una unidad. Ahí sí me cansa. Claro, cuando tomo alfa 1, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Toma el valor actual igual al valor anterior real. Si tomo aquí alfa igual 1, entonces esto sería 0. Por lo tanto, mi predicción para el paso siguiente será igual al valor actual. Por eso mi serie entonces queda desfasada. Entonces, un valor de alfa igual 1 por lo general no es deseable, porque estoy obteniendo una serie desfasada, sino que
busco algún tipo de combinación respecto a los valores anteriores. En general, uno toma valores pequeños de alfa. Pero entonces resulta la pregunta, bueno, ¿cómo selecciono este valor de alfa? ¿Cuál es el mejor alfa? Y la respuesta de esto es que yo voy a tomar aquel alfa que me genere un menor error entre lo real y lo estimado. Para eso vamos a definir aquí lo siguiente. Notemos que la estimación del tiempo t más 1, que es igual a alfa veces el tiempo actual, más, más 1 menos alfa veces la estimación actual a partir del paso anterior. Esto yo lo puedo reescribir de la siguiente forma, como alfa veces esta recta más este valor, y esta recta, fíjense, que es el valor real del tiempo t menos el tiempo estimado para el tiempo t. Es decir, esto es lo real menos lo estimado. Y esto es lo que vamos a conocer entonces como error de predicción, este término. Es decir, este es el error que estoy cometiendo al aproximar ZT con Z estimado. Entonces, si yo aquí calculo cuál es ese valor, esto sería el valor real menos lo estimado. Así. Y aquí vamos a tomar la suma de estos valores al cuadrado y lo vamos a dividir por la cantidad de valores que tenemos, que son 24. Es decir, estamos calculando el promedio de los errores al cuadrado. Este valor lo dejamos. O lo que también se conoce como error cuadrático medio. Es como el promedio de los errores al cuadrado. Entonces voy a buscar aquel valor de alfa que hace que el error cuadrático medio sea el más pequeño posible. Creo que es 1162. 1161 es más pequeño. Y cuadrado anterior, coma 14. Y si pongo 0,03, obtengo 42, es decir, aumentó. ¿Ya? Y aquí, si se fijan, uno puede seguir jugando aquí, aumentando. Empieza a aumentar el error cuadrático. Y así sucesivamente. A medida que me alejo, entonces, va a ir aumentando este valor. Así que el valor con el cual menor nos dio este valor era 0,02. Así entonces, vamos a escoger para esta serie este valor de alfa porque este es el que minimiza los errores que yo cometo con mi nueva serie. Y claramente esta serie se ve mucho más suave, mucho más constante que la serie original. Y ese es el fin del suavizamiento exponencial, ¿cierto? Quitarle un poco de variabilidad a la serie para poder obtener una mejor idea del comportamiento central de esta. Si reemplazo alfa igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Si reemplazo alfa igual a 0, obtengo obviamente una serie constante que va a ser igual al primer valor que yo estimé. Alfa igual a 1, obtengo la misma serie pero desfasada. ¿Cierto? Entre esos dos rangos yo me voy a ir moviendo. Y curiosamente, con este valor de alfa es con el cual menor error se comete. Por lo tanto, aquí lo que decía, vamos a escoger alfa como el valor que minimiza la suma de los errores al cuadrado. A partir del suavizamiento exponencial,
yo también puedo definir lo que es el suavizamiento exponencial doble. El suavizamiento exponencial doble se suele utilizar cuando tengo alguna serie de tiempo que tiene tendencia. Si veo una serie que está haciendo algo así, tiene tendencia en el tiempo. ¿Ya? En este caso, lo que uno quizás quisiese hacer sería buscar algún modelo mediante una regresión lineal, es decir, buscar algún beta 0, beta 1, de tal forma que yo pueda predecir los valores de z a partir de estas constantes. ¿Ya? Ahora, como estamos viendo modelos de serie de tiempos, vamos a ver lo que sería el modelo de suavizamiento exponencial doble para este caso. Aquí lo que vamos a hacer es asumir o plantear la idea de que los parámetros de la regresión lineal son variables en el tiempo. Es decir, el valor de beta 1 va a ir cambiando en el tiempo y el valor de beta 0 también va a ir cambiando en el tiempo. Si yo planteo esta idea y resuelvo para encontrar los valores de alfa en el modelo de suavizamiento exponencial, entonces yo voy a llegar a que beta 1 lo puedo plantear de esta forma, como alfa sobre 1 menos alfa veces el valor medio de la serie menos el valor medio del valor medio, y esto se define de esta forma, el valor medio como alfa veces de t más 1 menos alfa veces el valor medio de la serie del dato con el dato, perdón, hasta el dato anterior, y el valor medio del valor medio sería alfa veces el valor medio de la serie, es decir, la serie que contiene los valores medios de la serie original, más la serie que contiene los valores medios del tiempo anterior. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es, primero, haciendo un suavizamiento exponencial para obtener este z barra, y luego a los datos que obtuvimos le vamos a hacer un segundo suavizamiento exponencial para obtener z barra barra. ¿Ya? Es decir, por eso se le llama suavizamiento exponencial doble, porque realizamos un suavizamiento exponencial dos veces. Entonces, para beta 1 vamos a tener esta fórmula explícita, y para beta 0 vamos a tener esta fórmula explícita. Esta de aquí. Por lo tanto, las predicciones yo las voy a poder obtener de esta forma. Como 2 veces 2 más alfa k 1 menos alfa por el valor medio de la serie, menos 1 más alfa k 1 menos alfa, el valor medio de el valor medio del valor medio de la serie. ¿Ya? Aquí recordemos que el valor medio lo íbamos a definir de esta forma. ¿Ya? Así que veamos cómo se vería esto. Aquí esta serie no me sirve porque no tiene tendencia, pero a ver, déjame ver aquí donde estuve trabajando. Aquí. Acá tengo una serie, esta de acá, que tiene tendencia. Ahí sí. En esta serie de tiempo claramente veo que tiene una tendencia, va al alza, así que podría yo realizar aquí un suavizamiento exponencial. Aquí tengo que corregir algunas etiquetas. Bien, entonces primeramente el z barra o z medio, ¿cierto? Se define como lo que tenemos en la presentación, mediante esta forma, como la suma ponderada de los valores anteriores, ¿ya? Aquí el valor inicial
Aquí tengo mi alfa, una alfa cualquiera. Aquí el valor inicial entonces va a ser igual a este valor. Y el siguiente valor va a ser igual a alfa veces el valor anterior. No, acá estoy mal. Dijimos que era mediante la fórmula recursiva. Dijimos que era esto igual a alfa veces el valor real más 1 menos alfa veces el valor anterior. De esta forma, déjame ver si lo hice cierto. Entonces, sí. Ah, y este valor, claro, habíamos dicho que lo podíamos obtener como el promedio de los primeros valores. En este caso voy a considerar estos. No, en este caso voy a considerar exactamente el primer valor, ¿no? Porque como tiene tendencia, el promedio va a ir aumentando en el tiempo. Bien, entonces aquí puedo incorporar la nueva serie que obtuve. Aquí sería entonces la primera serie suavizada. Luego puedo volver a repetir esto. Este valor sería alfa, este valor, más 1 menos alfa, menos alfa. Este valor que está allá abajito, que no lo veo, era este valor de acá. Y así obtengo entonces mi segunda serie suavizada. Que se vería así. ¿Bien? Ok. Ahora, si yo quisiera buscar los valores de beta 0 y beta 1, que corresponderían a la regresión lineal, que estos valores van cambiando con el tiempo, yo podría hacerlo siguiendo las ecuaciones que vimos acá. Que tenemos aquí. Para beta 1 tenemos esta ecuación. Ay, no sé qué es. Fíjense que aquí esto es alfa por 1 menos alfa, sobre 1 menos alfa por el valor medio de t menos el valor medio del valor medio de t, que sería este valor menos este valor que yo lo dejé en esta barra. Es decir, que tengo la especie de los errores aquí de la estimación. ¿Ya? Así que beta 1 va a ser igual a alfa sobre 1 menos alfa. Este error. Luego esto se repite hacia abajo. Esto lo voy a fijar para que no se vaya corriendo. De esta forma. ¿Qué valor tenía antes? Ah, no, sí estoy bien. Bien. Y para beta 0 tenemos estos elementos. Acá me dice que beta 0 lo voy a tomar como 2 veces este valor zt, perdón, este de acá, menos este valor,
menos t veces, acá tengo los valores t, por los valores de beta. Y estos sí estaban bien, no cambiaron. ¿Sí? Por lo tanto, la predicción, ¿qué sería la predicción? Sería beta 1, digo beta 0, más t veces beta 1. Por lo tanto, aquí tengo entonces las predicciones para mi serie de tiempo. Así, si es que yo grafico esta serie junto con su predicción, podemos ver que la serie aproximada anda pero muy parecida a la serie original. Y esto principalmente se puede deber a que, bueno, aquí no seleccionamos el valor de alfa, simplemente dijimos alfa igual a 8, pero haber sido otro valor, ¿cierto? 0.4, etc. Aquí recordemos que hay que escoger el valor que minimice el error cuadrático medio, pero entre estas dos. Esto que eso no lo calculamos, pero puede quedar pendiente. Si se fijan aquí, el suavizamiento exponencial anda mucho mejor que en el otro caso, y eso se debe a que esta serie tiene muy poca variabilidad. Entonces, como es, por así decirlo, la serie ya era suave, ya estaba suavizada. Por eso nuestro suavizamiento exponencial doble anduvo bastante bien. ¿Bien? No sé si tú lo consultas. ¿No? Perfecto. Bien, como les decía, este es el modelo, o uno de los modelos ingenuos que se le llama, que es el modelo más sencillo. No tiene un trasfondo matemático muy profundo, sino que simplemente se dedica a estimar los siguientes valores a partir de una ponderación de mis valores actuales. ¿Bien? Al igual que existe el suavizamiento exponencial doble, también existe el suavizamiento exponencial triple, que es cuando ya tengo una tendencia que va aumentando o variando en el tiempo, cosa algo del estilo cuadrático. Bien. Próxima clase veremos entonces modelos que son con un trasfondo matemático más profundo y que son en general más útiles que los modelos ingenuos. ¿Vale? Así que eso pues.